ellos en el 2020 decían que iba a ocurrir la marea roja. No ocurrió en el 2020, pero ahora sí ocurrió. Porque sabemos que no solamente implicó que ganara Donald Trump la presidencia, sino que también una mayoría en lo que nosotros llamaríamos la Cámara de Diputados, que es la Cámara de Representantes, y en la Cámara Alta, que es la Cámara del Senado. Damos de inmediato la bienvenida a Alex García. Gracias por estar otra vez con nosotros y permitirnos poner la mirada en lo que sucedió. No se concluyen los votos, faltan dos estados. Así es. Pero Va a ganar Kamala Harris por esos dos que faltan. Lo que pasa es que estaba pensando en las proyecciones que hizo ayer Jorge Ellenberg con la cantidad de colegios delegados electorales para Trump, que él lo cifraba en 303. Por ahí que va a quedar, porque ya él está en 290 y pico. Parece que se quedará por ahí. Parece que sí. Alexander García, a mí me gustaría preguntarle, ¿por qué ganó Donald Trump? Bueno, tres cosas fundamentales. Yo creo que podemos resaltar cinco. Uno escucha los análisis y dicen que hay cinco explicaciones. Lo primero, antes de llegar ahí, es ellos en el 2020 decían que iba a ocurrir la marea roja. No ocurrió en el 2020, pero ahora sí ocurrió. Porque sabemos que no solamente implicó que ganara Donald Trump la presidencia, sino que también una mayoría en lo que nosotros llamaríamos la Cámara de Diputados, que es la Cámara de Representantes, y en la Cámara Alta, que es la Cámara del Senado. Pero también tienen una gran mayoría, tuvieron por lo menos hasta ahora 4 nuevos puestos como gobernadores, y también en muchos de los plebiscitos que sabíamos, habían también algunas consultas, ganaron. Por ejemplo, también lo que ocurrió en Puerto Rico, ¿no? Contrario a lo que se pensaba. Y dicen que hubo 5 factores que, de acuerdo a las encuestas a boca de urnas, determinó mucho el modo en el que votaron los norteamericanos. Lo primero era el tema de la economía. Sabemos que muchas personas recordaban que durante el gobierno de Trump la inflación se mantuvo cerca del 2%, pero como consecuencia de la pandemia y después de lo que sabemos que hubo después, en el gobierno de Biden subió al 9%. Y eso implicó también un aumento en la tasa de los intereses, un aumento en la tasa que se daba de crédito para las hipotecas, y la gente lo sintió mucho. Ese era el primer elemento. El segundo, como decíamos, lo migratorio. Pensemos que en el gobierno de Biden han tratado de entrar a los Estados Unidos 6 millones de migrantes, pero 2 millones sí lograron ya sea asilo o residencia temporal. Y las personas dicen, bueno, estamos hablando de números muy grandes, ¿no? 2 millones, ese sería el segundo factor, y las personas sienten que la promesa de Trump de cerrar la frontera, de aumentar las restricciones que tenían que ver con el asilo o las normas migratorias, le iba a ayudar. El tercer factor tiene que ver con la clase trabajadora, que siente que ha perdido preponderancia. Y podemos ver, esta mañana justo quien viene después me presentó la gráfica de quiénes ganaron, quiénes votaron en qué dimensiones, y los que más votaron por Trump fueron hombres entre 18 y 35 años de las zonas rurales. Fueron mayoría, fueron las personas que sintieron también como el desplazamiento de las empresas que se han ido a otros países y perdieron empleos. Y bueno, la promesa de Trump de volver a los aranceles fue importante. Y quizás para cerrar esa parte, lo que tenía que ver con la política exterior. Sabemos que a los demócratas se les culpa mucho de lo que está ocurriendo en Medio Oriente, sobre todo que ahora Irán está tomando más fuerza que durante el gobierno de Trump, porque lo estaba como ahorcando, tuvo menos fuerza, y también los dos conflictos. Trump decía, bueno, antes de que yo llegue a la Casa Blanca terminaré con las 2 guerras. Y pensemos que en su propuesta de gobierno él dijo, yo no empezaré guerras nuevas, y cumplió. Y él dice que terminaré con estas guerras. Hay muchas personas que le creen porque muchos de sus discursos se mantuvo. Y pensemos en una población que le apoyó mucho, que fueron los pastores, los cristianos, ¿no? Una de sus promesas de campaña anteriormente es que iba a hacer que se tuvieran normas federales un poquito más conservadoras, lo hizo, y las promesas actuales también van en la misma línea. Con relación al tema de la guerra de Gaza, sí. Él ha dicho abiertamente que apoya a Israel. ¿Eso significa o podría significar efectivamente que Israel termine no solamente de arrasar con los pobres palestinos que quedan, en lo que tiene ya muchos años? Lo que pasa que el 7 de octubre le sirvió como un buen comodín para impulsar ese asolamiento que tiene en esa zona y que se ha colado para el Líbano y demás. Es un tema de intereses políticos, geopolíticos. ¿Cómo ves tú ese factor en específico? Bueno, ya podemos quizás siempre hacer una prospección, porque no sabemos, pero quizás comparando con el gobierno anterior, una de las cosas primeras a resaltar es que Donald Trump tuvo una política bastante pro-israelí, tiene una
Pensemos que Netanyahu dice que es el mejor amigo de toda la historia que ha tenido los Estados Unidos, Israel, del gobierno de los Estados Unidos, y él reconoció a Jerusalén, una de las cosas que era como un punto clave, como capital, ¿no?, de Israel, y favoreció bastante los asentamientos en Cisjordania, y favoreció mucho de la política conservadora de Israel respecto a los territorios de Palestina. Entonces, si se sigue la misma línea o la misma lógica, pareciera que los enfrentamientos continuarán, por decirlo de un modo bonito. Igual el financiamiento. Pensemos que tanto para la guerra de Ucrania como para lo que está ocurriendo en Israel, lo más importante es el financiamiento. Es cierto que hay envío de armas, eso es muy importante, pero el financiamiento a la cotidianidad de los procesos, y parece que Trump favorecería lo mismo. Para la República Dominicana, ¿cuáles serían las implicaciones de esta nueva administración del presidente Donald Trump? Porque se percibe que la administración del Partido Demócrata es más cercana y reconoce más el liderazgo del gobierno del presidente Luis Abinader. Sin embargo, ahora le tocará lidiar con Donald Trump y los republicanos. Claro, es cierto, quizás hay un vínculo, por ejemplo, en el reconocimiento del gobierno dominicano y los avances democráticos, pero quizás, y esta mañana yo estaba haciendo un análisis sobre lo que implicaba o lo que implicó el gobierno de Trump para la República Dominicana, y tuvimos grandes avances, ¿no? Sobre todo en apoyo a cosas muy particulares. Todos los avances que tuvimos en volver a República Dominicana un bastión para enfrentar el narcotráfico en el Caribe o el trata y tráfico de personas dependió del gobierno de Trump. Tuvimos un acercamiento importante también en la inversión extranjera directa, y algo que mencionábamos ayer es la poca cantidad de dominicanos que fueron repatriados por razones no penales, ¿no? Ya sea repatriados por migración y demás. Y además, él marcó un corte en lo que implicaba la cantidad de visados que se daba en la República Dominicana. Y también uno puede ver en la gráfica la cantidad de dominicanos que pudieron obtener tanto la residencia como la ciudadanía durante su gobierno. Yo no creo... ¿Qué tú quieres decir? ¿Que fue más fácil en ese periodo? Aumentó el número. Si uno ve los números anteriores, se mantenían muy bajos. Hubo como un aumento, y después República Dominicana la tendencia se ha mantenido, por ejemplo, de los visados. Aumentó en su gobierno y se ha mantenido. Y otro elemento muy particular, yo no creo que exista una política particular respecto a la República Dominicana, pero uno pudiera pensar como bloque. En el gobierno de Trump, una de las cosas que sí ocurrió, y uno lo puede ver, es que América Latina fue tildada como un cierto tipo de enemigo, y por tanto hubo un alejamiento en la política directa de los Estados Unidos. Pero también esa es su promesa de campaña. Su promesa de campaña es volverse a lo interno, ¿no? Y es una política pendular de los Estados Unidos. Sabemos que su política exterior usualmente va entre el aislacionismo en un momento y después apertura al exterior. Yo creo que eso es lo que tocaría, y si él es coherente con lo que ha prometido, debería entonces tener un poco de aislamiento, por lo menos en la asistencia directa. A mí me encantaría saber, en relación a China, lo que él pretende. Se la va a poner en China. Sí, difícil. Yo Trump sé, se la va a pero poner en China a los China chinos. no se van a quedar tranquilos. Literal. Pero vamos a conectar con el pastor Rubén Díaz, con quien conversamos ayer. Señor Díaz, nos escucha. Buenas noches. Reverendo, buenas noches. ¿Cómo está usted? Gracias por estar con nosotros otra vez. Bueno, ante el triunfo de su favorito, ¿cómo se siente? ¿Cuáles son sus expectativas? Bueno, yo estuve encargado de la campaña de Donald Trump en el condado del Bronx. Y aquí en el condado del Bronx, 4 años atrás, Donald Trump prácticamente sacó del voto un 16%, y en esta ocasión ya está casi en un 40%. Fue impresionante durante la campaña cómo ver que en 4 años un pueblo, una comunidad que prácticamente repudiaba a Donald Trump, que le hablara a las personas de Donald Trump, prácticamente que podía tener problemas. Cómo se ha cambiado la opinión, cómo el Partido Demócrata con sus pólizas, con sus políticas, con su administración de Joe Biden, cómo ha permitido que el pueblo hispano y los dominicanos, en especialidad los dominicanos aquí en el sur del Bronx, en el condado del Bronx, cómo ellos se han virado de una forma increíble. Esto indica que el año que viene prácticamente, que es año de elecciones para la alcaldía de la ciudad de Nueva York, ya se está diciendo
que posiblemente el próximo alcalde de la ciudad sea un republicano. Reverendo, sin embargo, ¿qué ha cambiado? O sea, ¿por qué personas que antes rechazaban a Donald Trump en las elecciones del 2016 o el 2020 allá en Nueva York, ahora votaron a favor de él? Bueno, fíjate, el Partido Demócrata dio un paso político estratégico para ellos. La estrategia del Partido Demócrata, déjame explicarle, yo soy demócrata. Yo fui senador en el estado de Nueva York por 15 años y fui concejal en la ciudad de Nueva York por 4 años. Así que sigo siendo demócrata, pero soy de los que se fueron con Trump. ¿Por qué? La estrategia del Partido Demócrata fue, cuando Trump perdió y entró Biden, el presidente, abrir la frontera para que entrara todo el mundo hacer una invitación directa, vengan acá, pensando la estrategia era, los hispanos van a entrar en su mayoría. Toda esta gente que va a entrar, que nosotros invitemos, van a votar demócratas, van a ser demócratas. Y con esa estrategia, pues abrieron la frontera y entraron. Pero eso prácticamente le explotó en la cara, porque eso ocasionó que la inundación de migrantes empezar a quitarle servicios y privilegios y prebendas a los ciudadanos americanos y aún aquellos dominicanos. Yo soy pastor, presidente de la Organización de Ministros Hispanos de Nueva York, y tenemos nosotros miles de indocumentados en mi iglesia. Yo tengo indocumentados que están esperando que se les resuelva el problema por años y años, 20 años, 15 años, 10 años. Entonces, al Partido Demócrata abrir las fronteras, pues le impide prácticamente a los que ya están aquí, le atrasa el proceso y le detiene el proceso. Y empiezan entonces a quitarle los servicios y los beneficios a los de aquí para dárselo a los que están entrando. Eso ocasionó un malestar en prácticamente toda la nación, pero aquí en el condado de Bronx ni se diga. Y entonces empezaron las personas a empezar a virarse y a sentir un efecto negativo contra el Partido Demócrata. Al añadirle a eso la economía, a añadirle a eso las leyes que los demócratas empiezan a pasar, protegiendo al criminal. En California se pasa una ley donde se autoriza y se le da permiso a cualquier persona a entrar a un negocio y robar. Así prácticamente. Ellos no dicen robar, porque la palabra robar es fea, pero le dicen que puede entrar a un negocio y tomar productos o lo que sea hasta $1,000. Si la persona pasa de $1,000, puede ser arrestado. ¿Pero bajo qué circunstancias hacer eso? No, nada. Eso para en California, te entra un negocio. Reverendo, y el tema de las armas que tantos muertos provoca, tantas desgracias provoca en los Estados Unidos, que en cualquier sitio de repente un día un jovencito, cualquier persona sale y acribilla en una escuela, en una universidad, en un restaurante. ¿No le preocupa eso? Porque Trump defiende esa parte. Bueno, las armas no son las que matan las personas que no tienen temor de Dios, matan a las personas que lo han guiado hacia esa forma. Por ejemplo, cuando quitaron la oración de las escuelas públicas, donde había temor de Dios, donde había respeto a las autoridades, pues entonces entra el crimen y entra la falta de respeto. Cuando pasan una ley que le quitan el poder a la policía y le quitan a los jueces y no se pueden arrestar a las personas, se le da a la persona una oportunidad para que cometan crimen. O sea, todo eso es el Partido Demócrata. Donald Trump va a cambiar todo eso. Con Donald Trump todo eso va a cambiar y veremos, y ustedes verán cómo es que la nación americana va a haber respeto a los ancianos, va a haber respeto a los negocios, va a haber respeto a la vida de los taxistas, va a haber respeto a los bodegueros. Eso va a suceder con
Donald Trump. Que Dios le oiga, reverendo. Yo Muchas admiro su gracias. esperanza. Gracias por su tiempo y su participación en La Mirada. Gracias por la oportunidad. Un Quiero abrazo. comentar algo sobre eso. A propósito, él tocó dos temas que fueron fundamentales y uno lo ve en las encuestas del día de hoy, sobre todo en la población latina. La gente se pregunta por qué los latinos y los dominicanos votaron, por ejemplo, lo que pasó en Puerto Rico por Trump. Y él tocó dos temas. Recordemos que si bien es cierto, muchos de los migrantes, sobre todo los que están llegando desde el sur, piensan que es como now or never, o sea, tratan de llegar antes de que Trump sea presidente. Es precisamente eso. Los que van a votar son migrantes que sienten que están siendo desplazados y que después que hicieron un proceso de regularización son los afectados. Eso es lo primero. Y segundo, la seguridad. Nueva York, que es donde tenemos la mayor parte de población dominicana concentrada, los índices de criminalidad han aumentado. Y Sí, pensemos sí. la criminalidad en muchos aspectos, ¿no? Uno siempre piensa en asaltos o en robos, pero la criminalidad en casi todos sus aspectos han aumentado y eso se le culpa a los demócratas, y yo creo que también fueron dos elementos esenciales para el voto de los latinos. Kamala sobre todo. Harris, ¿fue una buena candidata? ¿Fue una buena decisión del Partido Demócrata sustituir a Biden por ella? Bueno, esos números en 100 días yo creo que es bastante considerable. Recordemos que también ella tiene como unos lastres. Muchas personas le acusan de que ella tuvo una política débil respecto a la migración y muchas de las cosas que Biden, de hecho justo fuera de cámara estamos hablando de que ella estaba gobernando. Hay gente que dice, ella es la que está gobernando porque Biden ahora tiene ciertas incapacidades, ¿no?, para el gobierno. Entonces todo lo que se le podía decir que era malo de Biden, ella lo arrastra. Fueron muy pocos días, pensemos que Trump tuvo años para prepararse, ella tuvo solo 100 días y eso también disminuye. Y lo tercero, hay una gran parte de la población que siente que ella sería aunque ella trató de desligarse, ¿no?, muchas de sus propuestas continuaban de las cosas que se estaban quejando. Por ejemplo, la gente dice hay demasiada asistencia que se está dando a los migrantes. Parte de su propuesta implicaba eso. No era una propuesta de cierre de las fronteras, que quizás es lo que están haciendo. Y de la parte económica tampoco sus propuestas, y eso fue una cosa que ella nunca aclaró. Sí, nunca dejó claro. Nunca aclaró su cuál era su propuesta. cambio económico. Ella sí decía, yo voy a favorecer a la clase media, voy a ayudar con las viviendas, Pero no va a haber cómo. asistencia, pero no cómo. Trump ya tenía una sabemos cómo. estrategia. Estemos de acuerdo o no. Alex, dejamos una pregunta en el aire que yo creo que es importante. El tema con China, Sí. ¿verdad? El cerrar las puertas, el elevar los impuestos y demás. ¿Cómo crees tú que va a discurrir ese aspecto? Recordemos que ya vivimos una guerra comercial, ya ocurrió. Y sabemos que China, como decías, no se va a quedar de los brazos cruzados. O sea que ya sabemos lo que puede ocurrir. Recordemos que una de sus propuestas hace 2 días es que dado que China es la que fabrica, por ejemplo, productos que pueden convertirse en fentanilo, le va a poner unos impuestos especiales o que va a bloquear muchas de las importaciones que se hacen desde China. Ya China, increíblemente, Rusia y China felicitaron a Trump por su victoria. Así que es una cosa que no sabemos. Porque si bien es cierto, durante su discurso de guerra comercial hubo acciones bastante fuertes, después uno se da cuenta de que en realidad hubo también como un rejuego. Claro. Hubo cosas que se permitieron, no fue tan tajante, sobre todo pensemos en Huawei, no sé si ustedes recuerdan. Claro, los celulares. No sé si recuerdan Sí. que TikTok hubo también, unas, acuérdate. unas prohibiciones Sí, sí, que después sí. se manejó. Realmente no se cerró del todo, Claro. porque se dieron cuenta que los costos, y no solamente económicos, sino también incluso de imagen, o sea, pensar que en Estados Unidos tengas una represión que impida la entrada de algún tipo de productos, no es como la ¿Va idea contra que la uno tiene. libertad? No es la idea que uno tendría de Y la Estados igualdad, Unidos. ¿verdad? Así es. Vamos a agradecerte de nuevo, Alex, tu presencia aquí. Me encanta escucharte, yo creo que es Así tan es. acucioso, tan claro además, no en vano porque él da clase. Entonces se convierte también en algo didáctico para que todos podamos entender. Vamos a conectar con nuestra compañera Irene Javier. Nosotros lanzamos una pregunta en las redes sociales para que la gente participe. Irene tiene ya listo esos, digamos, los comentarios hasta ahora, pero también las felicitaciones de los diferentes presidentes del mundo, como has mencionado tú. Adelante, Irene. Lisette, Víctor, Alexander, que es nuestro invitado de esta noche, gracias por estar con nosotros y a todo el público que nos sintoniza. Como siempre, hacemos contacto con nuestra comunidad virtual. Queremos saber qué opina, su mirada sobre todo, acerca del tema que estamos conversando en esta noche. Es justamente de o más bien haber ganado Donald Trump en las elecciones en el día de ayer. La pregunta que hicimos es la siguiente, dice: ¿qué opinas del triunfo de Donald Trump
y su impacto para los dominicanos. Los dominicanos responden esta pregunta y sus comentarios son: considero que tendrá un impacto positivo para la República Dominicana. Si podemos seguir subiendo para leer los demás comentarios de los demás seguidores, era de esperar. Es decir, que habían algunos que pensaban que sí, Donald Trump ganaría. Otro comentario: no tengo idea del tema. Seguimos leyendo comentarios. Podemos decir que era de esperarse ese triunfo en buen dominicano. Eso se caía de la mata, como decimos los dominicanos, en verdad. Y sobre el impacto se puede tomar en cuenta que dos que es a favor y en contra serían las deportaciones, que es algo que el mandatario lleva al pie de la letra, por así decirle, y afectaría a los dominicanos. Seguimos leyendo los comentarios. Dice: no me sorprende que volviera a repetir con el marketing, la publicidad, figuras icónicas como Hulk Hogan apoyando. Era de esperarse que ganaría. Trump lo dijo, que iniciaría las deportaciones de esos inmigrantes ilegales. Lo que hicieron líos aquí. Estos son los comentarios que los dominicanos han dejado en nuestra cuenta de redes sociales, lamirada.tv. Pero también líderes mundiales responden, o más bien felicitan el triunfo de Donald Trump en el día de ayer, 5 de noviembre de las elecciones. Creo que tenemos las respuestas o las felicitaciones en las redes sociales de todos esos líderes mundiales que dijeron presente y felicitaron al presidente Donald Trump, al nuevo presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump. Tenemos aquí al presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Dice: felicitaciones al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, que Dios lo bendiga y lo guíe. Seguimos leyendo comentarios. Aquí tenemos a Edmundo González Urrutia, líder opositor de Venezuela. Dice: el pueblo estadounidense ha expresado su voluntad soberana, reafirmando el valor de las instituciones, el espíritu democrático y la fortaleza de la alternancia. Seguimos leyendo los comentarios. Aquí tenemos a Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania. Recordemos que Ucrania está en este momento en una situación difícil. Dice: aprecio el compromiso del presidente Trump con el enfoque de paz a través de la fuerza en los asuntos globales. Más felicitaciones, esta vez de Pedro Sánchez, presidente de España. Dice: felicidades por su victoria. Trabajemos en nuestras relaciones bilaterales estratégicas y en una asociación transatlántica sólida. Vamos a ver si podemos encontrar el de nuestro presidente, Luis Abinader. Bueno, aquí tenemos el portavoz del gobierno de Rusia. Dice: Putin no tiene planes de felicitar a Donald Trump. No olvidemos que estamos hablando de un país hostil que está involucrado directamente e indirectamente en la guerra. Palabras han habido, como dicen los dominicanos. Aquí tenemos al primer ministro de India. Dice: juntos trabajemos para mejorar a nuestros pueblos y promover la paz, la estabilidad. Y ahí vimos los comentarios de los líderes mundiales, quienes dijeron presente a través de las redes sociales para felicitar. Aquí tenemos al del presidente Luis Abinader. Dice: felicito @Donald Trump, Real Donald Trump, por su significativo triunfo electoral como presidente número 47 de los Estados Unidos. El gobierno dominicano continuará fortaleciendo los cálidos y estratégicos vínculos entre nuestros países en esta nueva etapa. Ahí están los comentarios de líderes mundiales, incluyendo al presidente de la República Dominicana, pues Luis Abinader, y más personas, más líderes que dijeron presente en esta felicitación. Esta es la mirada en las redes sociales. Yo vuelvo con ustedes, Lisette, al otro set. Gracias. Recordemos que lo vamos a Irene. tener por aquí. Si todo se mantiene como va, El tendremos a año que Trump viene, claro, el para la próximo cumbre año. de las Américas. La Cumbre de las para Américas. ¿Tú sabes a quiénes me Primer presidente encantaría norteamericano. presenciar una conversación? ¿Entre quiénes? Entre Donald Trump y Nayib Bukele. Amaría escuchar eso. ¿Tú no, Víctor? Sería la primera vez, sí, claro, sería la primera vez que un presidente estadounidense en ejercicio visitaría la República Dominicana, porque hemos tenido la visita de vicepresidentes Sí. en ejercicio. Lyndon Johnson vino a la toma de posición de Juan Bosch en el 62, en el 63. También estuvo el vicepresidente George Bush, que vino a la toma de posesión de Salvador Jorge Blanco en el 82.
Han venido varios vicepresidentes, pero como presidentes en ejercicio no han venido. Sería Han la venido primera siendo vez. expresidentes. Sí, bueno. Pero como presidente sería la primera. Esperemos el en la Cumbre de las próximo Américas año. el año que viene. De nuevo, Alex, muchas gracias placer, por estar de nada. aquí en La Mirada. Tiene amigos también en Punta Cana. Él tiene proyectos, recordemos, con Capcana y en la familia Hasuri. Capcana, que bueno, al final se truncaron, pero sí, lo intentó. Nos vamos a una pausa, retornamos en un instante. Gracias, Alex. Esto es La Mirada.